Hola, espero se encuentre muy bien, tanto usted como su familia y cualquiera que vea este video. Nosotros somos el equipo 6 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, que está ubicada en Acapulco. Vamos a exponer el tema número 6, llamado Impresoras 3D y su impacto en la medicina cultural. Los integrantes de este equipo y los cuales van a estar exponiendo el presente video es Arismendi Valente Carlos Alexis, Basurto Parra Daniel, Campos González Luis Rodrigo, su servidor López Ayala Jonathan Yared, Piñón Ocampo Julio César, Santana Sánchez Constanza Montserrat y Urioso Cuevas Jocelyn. ¿Qué es la impresión 3D? Bueno, básicamente se puede decir que la impresión 3D es aquel proceso de creación de algunos objetos mediante el depósito de capas de material unas sobre otras. O sea, con esto quiere decir que es aquella tipo de creación en el cual el diseño va pues de una capa seguida a otra. O sea, son tridimensionales. ¿Por qué? Porque van pues juntas, van seguidas. La impresión 3D también es aquella que permite crear objetos personalizables según las necesidades y gustos de cada persona. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen de aquí en medio, la impresión 3D pues permite también diseñar al gusto de cada persona, ¿no? O sea, que cada persona tenga un tipo de idea y pues se puede hacer ese tipo de diseño. También un factor muy importante de la impresión 3D es que esta tecnología existe desde hace se puede decir que unas 4 décadas, inventada a principios de los 80. Y pues aunque la impresión 3D empezó siendo una técnica lenta y costosa en aquel tiempo, porque pues no se tenía, se puede decir que la tecnología que hoy se tiene, eh, los amplios avances tecnológicos han hecho que las tecnologías AM actuales sean mucho más fáciles que nunca. Y pues bueno, la impresión 3D se considera ya actualmente, se considera un avance muy pero muy importante de tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de materia. Como ya lo he mencionado y como ya lo mencioné, la impresión 3D, básicamente y conceptualmente quiere decir que es aquel tipo de fabricación de algún material, pero que lleva capas de manera frecuente, o sea, capas unidas, que van unidas, pues, o sea, van seguidas las capas. Antes de la impresión en 3D. Todo comienza en el año de 1840, en el cual Charles Wheatstone inventa el estereoscopio, un objeto que sirve para ver imágenes tridimensionales. En el año de 1976 se crea la primera impresora de inyección de tinta, las cuales fueron desarrolladas principalmente por Epson, Canon y HP. En el año de 1981, el japonés Hideo Kodama presenta la primera patente para un dispositivo de impresión 3D. En el año 1983, el estadounidense Chuck Hull crea la primera pieza impresa en 3D mediante la estereolitografía. En el año de 1988 se concede la primera patente para impresión 3D al estadounidense Chuck Hull. En el año de 1992 surge la creación de prototipos por capa. Esta primera máquina que tenía la posibilidad de imprimir en 3D fue desarrollada por la compañía 3D Systems. Su funcionamiento se centraba principalmente en la solidificación de un fotopolímero para dar paso a la creación de objetos en 3D. En el año de 1999 se crea el primer órgano humano gracias a esta novedosa tecnología, lo que abrió puertas al continuo progreso de otras prácticas para continuar creando órganos en laboratorios. Y así fue como en 2002 se diseñó un riñón diminuto, totalmente funcional y capaz de filtrar sangre y orina diluida en un animal. En el año 2006 se construye la primera máquina de sintetización de láser selectivo, cuyo mecanismo consistía en usar un láser para unir materiales durante la impresión 3D. En el año de 2008 se creó una impresora que es capaz de imprimir sus propios componentes. En el año 2009
llega a lo que es la bioimpresión con la tecnología del Dr. Gabor Forgacs, que utiliza una bioimpresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo. Y en el año 2013, la rama médica comenzó a beneficiarse con la creación de diferentes prótesis, e imprimir se convirtió en un tema que todos dominaban y que no podían dejar de mencionar. Funcionamiento de la impresora 3D. Existen distintos tipos de impresoras que funcionan de una manera diferente. La impresora FDM es una impresora 3D triple F o FDM por Fused Deposition Modeling. Dibuja una capa de plástico fundido en su lecho de impresión o construye una placa. La fusión se produce dentro de un extrusor que calienta el filamento de plástico a medida que los engranajes lo empujan a través de la boquilla. La impresora PolyJet. Esta funciona de un modo similar a la impresión de inyección de tinta, pero en lugar de inyectar gotas en papel, inyectan en una bandeja capas de fotopolímero líquido que se pueden endurecer. Y por último, la impresora DLP. Las impresoras 3D de DLP de escritorio utilizan un tanque de resina con un fondo transparente y una base de impresión que desciende hasta un tanque de resina para crear piezas invertidas capa a capa. Funcionamiento de las impresoras 3D paso a paso. El primer paso es crear un archivo digital. Este se realiza a través del diseño asistido por computadora. El segundo paso es convertir el archivo a formato STL, ya que este tipo de archivo es entendible para la impresora 3D. Y una vez segmentada la información, se genera un nuevo formato de archivo en G-Code. Una vez que la impresora tiene las instrucciones necesarias, se inicia el proceso de impresión, y cuando finaliza la impresión, se retira la pieza de la impresora y se corrigen los errores en la fase de post-procesamiento. Tipos de impresoras 3D. En las impresoras 3D existen tres: impresora de extrusión de filamento FDM, impresoras de fusión de polvo SLS, impresoras de resina SLA. En las impresoras de extrusión de filamento FDM es el método de impresión 3D más sencillo en comparación a la SLA o el sintetizado selectivo por láser SLS. Se basa en tres elementos, a saber, una cama o placa donde se imprime la pieza, una bobina de filamento o material de impresión y un extrusor. El extrusor de la impresora 3D FDM succiona el filamento y lo funde para depositarlo capa por capa sobre la cama de impresión. Una impresora 3D FDM es compatible con numerosos polímeros termoplásticos tales como el PLA o el ABS, pero también con PET, ASA, PVA y otros muchos filamentos. Así, esta tecnología 3D es interesante en situaciones en las que se requiere características como la conductividad, la biocompatibilidad, la resistencia a altas temperaturas o a condiciones extremas. La impresión 3D FDM o de deposición por filamento fundido puede emplearse para la reproducción de piezas en serie y ya es empleada en muchos campos como la industria aeroespacial, la automoción, la arquitectura o la medicina, entre otras. Fue desarrollada por primera vez a finales de 1980 en Estados Unidos y son siglas del inglés es FFF. La impresora de fusión de polvo SLS es una tecnología de impresión 3D a base de polvo que usa un láser para fusionar capas de materiales en una pieza definitiva. El láser traza el patrón de cada sección transversal de un diseño 3D en una capa de polvo. Después de construir una capa, la plataforma de impresión baja y construye otra capa encima de la capa anterior. Este proceso continúa hasta que se generan todas las capas y se completa la pieza. La SLS es la tecnología elegida para diversas aplicaciones funcionales, incluidas aquellas con encajes a presión, bisagras activas y otras articulaciones mecánicas. La gama de materiales y los tamaños de plataforma disponibles para SLS también la convierten en una excelente opción para la producción directa de productos que requieren fortaleza y resistencia al calor. Y para terminar, las impresoras de resina SLA se han vuelto muy populares por su capacidad para producir prototipos y piezas de alta precisión, isotrópicos y herméticos, con un
con un catálogo de materiales avanzados que permiten obtener detalles precisos y un acabado de la superficie lisa. Las fórmulas de resina para SLA ofrecen una gran variedad de propiedades ópticas, mecánicas y térmicas, capaces de igualar la de los termoplásticos estándar, industriales y para ingeniería. La impresión 3D con resina es una excelente opción para crear prototipos con alto nivel de detalles, que requieren una escasa tolerancia y superficie lisas, como moldes, patrones y piezas funcionales. Las impresoras 3D SLA se utilizan habitualmente en diversas industrias, desde la ingeniería y el diseño de productos a la fabricación, la odontología, la joyería, la elaboración de maquetas y a la educación. Ahora que sabemos que la impresión 3D es un proceso que permite crear objetos tridimensionales sólidos, hoy en la actualidad su uso en la medicina se está extendiendo en la fabricación de prótesis médicas, ya que este tipo de impresión permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente. A partir de la búsqueda de esta herramienta, las áreas más incursionadas por la impresión 3D son la pediatría, la traumatología y ortopedia, la cirugía, la impresión de órganos y el desarrollo de medicamentos. Además, en estos 2 últimos años, la impresión 3D presenta más aplicaciones en medicina con repercusiones positivas en forma directa o indirecta en la atención de los pacientes. En el área de pediatría, la impresión 3D tiene un notable impacto, ya que en Inglaterra, en septiembre del año 2012, se llevó a cabo una intervención quirúrgica a un niño de 1 año que había nacido con traqueomalacia, la cual es una deficiencia congénita que genera una dificultad respiratoria severa. Y con la ayuda de un equipo de ingenieros se desarrolló una prótesis 3D hecha de un biopolímero llamado policaprolactona, la cual se implantó quirúrgicamente al bronquio deficiente del niño, lo que permitió la permeabilización del mismo y la posterior expansión pulmonar. El niño tuvo una evolución favorable los 14 meses posteriores a la cirugía. Esto fue posible gracias al material de la prótesis, ya que no obstaculiza el crecimiento del tejido y por ende el paciente no requirió de una nueva intervención invasiva. En el área de traumatología y ortopedia se obtiene más información ya que se ve más la impresión de biomodelos del tejido óseo, ya que resulta sencillo teniendo en cuenta lo preciso que puede ser resultar el procesamiento de las imágenes tomográficas corporales y la fácil identificación de las estructuras óseas en dichas imágenes, esto debido a sus densidades. Por ejemplo, en el año 2011 se llevó a cabo el primer implante de mandíbula impresa hecha de titanio en una paciente de 83 años, gracias al trabajo realizado por un grupo de investigadores e ingenieros de las universidades de Bélgica y Holanda. La impresión de este novedoso implante maxilar corrió a cargo de la empresa belga Layerwise, usando polvo de titanio derretido y moldeado por un láser aditivo de la fabricación rápida. Hasta ese momento, las impresoras 3D solo se habían utilizado para crear objetos sencillos, cuya precisión no era fundamental para su operación. Pero gracias al avance de este equipo se dio el primer paso en la aplicación de esta tecnología en la salud de las personas. Mientras que en el año 2017 el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en Monterrey, México, trabajando en forma conjunta con el Laboratorio de Impresión 3D a cargo del Departamento de Radiología e Imagen, desarrollaron un modelo preoperatorio de hemipelvis de un paciente masculino de 26 años, que ingresó al servicio con diagnóstico de fractura en el acetábulo izquierdo y en la esquina isquiopúbica derecha más una luxación en cadera derecha. Este modelo se realizó a partir de una tomografía helicoidal con cortes cada 1.25 milímetros, desarrollando de esta manera una reconstrucción de la pelvis del paciente en el software de segmentación 3D. Con ello planificaron la intervención quirúrgica que se abordaría en el paciente y posteriormente las radiografías posoperatorias demostraron reducción de la fractura y congruencia articular. Es por ello que llegaron a la conclusión de que estos modelos 3D son excelentes herramientas en el abordaje de fracturas complejas del acetábulo. Y por último, cabe destacar que en Tucumán, en el Departamento de Bioingeniería, en el Gabinete de Tecnologías Médicas de la Universidad Nacional de Tucumán, en el año 2017, se desarrolló en el marco de la beca CIUNT protocolos de diseños, uno para biomodelos 3D y otro para modelos de scaffolds para los defectos óseos.
Se imprimieron biomodelos de vértebras en ABC y PLA a partir de imágenes tomográficas en formato DICOM y por medio del programa ITK-SNAP. Se segmentaron las estructuras anatómicas para crear modelos virtuales 3D. Estos se exportaron en formato STL para ser procesados a través del software de la impresora y definir los parámetros de la impresión. De esa manera se crearon archivos G-Code y se imprimieron los prototipos. El desarrollo de estos últimos modelos están siendo estudiados con el fin de emplearlos como una manera eficaz para corregir dichos defectos en los huesos y posibilitar la migración de células óseas a través de estos y generar nuevo tejido óseo. En el área de cirugía, la impresión tridimensional de biomodelos ha demostrado en los últimos 2 años ser de gran utilidad para el diagnóstico, tratamiento y planificación preoperatoria en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, puesto que es una herramienta que cada vez gana más espacio en la docencia y también en la planificación quirúrgica, pues permite disponer de modelos anatómicos muy precisos y simular el procedimiento operativo, antes de realizar cualquier procedimiento en el paciente real. Hoy en día, gracias a las impresiones 3D, contamos con un desarrollo de guías funcionales y modelos prequirúrgicos, además de modelos tridimensionales óseos y diseños de instrumental quirúrgico, que nos sirven, por ejemplo, sobre el modelo virtual de un hueso del paciente que se tiene que perforar. Se crea una funda que encaje perfectamente en el hueso y que cuente con un agujero ubicado en el punto exacto en el que se debe taladrar. De este modo, el cirujano, en vez de calcular dónde intervenir mediante referencias anatómicas, coloca la guía sobre el hueso del paciente y ya sabe perfectamente dónde ha de operar. Bien, casi para terminar tenemos la fabricación de órganos y tejidos, la cual consiste en la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados, que son objetivo para realizarse una operación quirúrgica debido a alguna afección en los mismos. El hecho de tener el órgano en cuestión antes de intervenir en el cuerpo del paciente produce que los médicos puedan practicar en el órgano impreso y encuentren la alternativa más viable para tratar a los pacientes. Esto produce un tratamiento más efectivo, una cirugía con menos duración, lo cual se traduce en una recuperación más rápida para el paciente. La impresión 3D de prótesis supone un proceso más automatizado y es capaz de proporcionar piezas personalizadas para cualquier persona, ya sean funcionales, cómodas y estéticas. Las prótesis que más se imprimen son la de los brazos, manos, piernas, pies, cara y dientes, entre otras. La impresión 3D de tejidos y órganos hace referencia al problema de búsqueda de órganos en donadores para implementarlos en el cuerpo de los pacientes. Poder producirlos por medio de este medio es ideal para satisfacer la demanda de personas que no encuentren algún donador disponible. Además, la producción de tejidos y órganos es un medio funcional en el cual los científicos pueden practicar sus hipótesis y experimentar sin necesidad de la utilización de animales de laboratorio. Por último, en el ámbito farmacéutico, esta novedosa tecnología permitiría en el futuro el desarrollo de terapias personalizadas adaptadas a la necesidad de cada paciente. Las personas que toman una terapia de precisión tienen una limitante cuando su medicación requiere de dosis mayores que no se encuentran en el mercado. Es por eso que la impresión 3D es una alternativa en la que se pueden diseñar formas de dosificación que son mandadas a imprimir de acuerdo a la demanda. Se han producido impresiones de diversos medicamentos, estética personalizada y dosis flexible, lo cual crea realmente un tratamiento personalizado. Por ejemplo, un paciente podrá llegar a una farmacia y ahí imprimir sus fármacos prescritos. Además de esto, su aplicación en esta área permitiría el diseño de diferentes formas y estructuras de los medicamentos, esto sin aumentar los costos, como así también tornar más amigable la apariencia de los mismos para el consumo por parte de los niños. De momentos, las posibilidades de impresión y producción de fármacos con impresoras 3D son a pequeña escala, ya que además de las dificultades en cuanto a ingredientes, también hay limitaciones en cuanto a la velocidad de impresión que permiten las impresoras actuales. Podemos concluir que la impresión 3D es una innovación tecnológica que está dando sus mayores pasos en nuestro país y en Latinoamérica principalmente, cuyo propósito esencial es fabricar objetos que imiten a los órganos y tejidos tanto en forma como en propiedades. Hola, yo soy Jonathan y les voy a estar hablando un poquito sobre lo que son las ventajas y desventajas de las impresiones 3D. Primeramente,
voy a abarcar algunas ventajas en general y eso me lo voy a ver rápido para posteriormente explicar un poquito sobre el área médica o sanidad como se suele encontrar en ciertas fuentes. Como primer y segundo punto que van muy relacionados es la creación de geometrías complejas y la ingeniería y diseño y fabricación. Este tipo de materiales o recursos se suelen utilizar mucho en lo que es la ingeniería o la arquitectura más que nada, porque fabrican lo que vienen siendo ciertos proyectos que tienen que ver con algunas casas, muros o X cosa. Entonces, al prácticamente pasar de algo intangible a algo tangible, se hace más sencillo imaginarlo, más sencillo explicarlo, y eso va muy relacionado con el área médica, porque también podemos relacionar la creación de geometrías complejas como lo que se ve aquí, un hueso. Las creaciones de ciertos prototipos, por así decirlo, eh, pasarlo de algo visual, algo que podemos ver en pantalla, a algo tangible, algo que podemos tocar, pues resulta en alguien que no está tan experimentado algo más fácil de entender. Otro punto, otra ventaja de las impresiones 3D es que se utilizan materiales ligeros, es poco desperdicio de material, la sustentabilidad también que se menciona y la creación rápida de piezas. Algo aquí de aclarar o de mencionar también es que hay, bueno, como ya se mencionó antes, hay algunas impresoras 3D que reutilizan ciertos productos. Alguna bien me parece, creo que es el polvo. Entonces también de esa parte se desperdicia muy poco material. La sustentabilidad que, bueno, nos quiere decir más que nada que es, ¿cómo le diré?, agradable con el medio ambiente, o van de la mano o se apoyan, no sé, o sea que no lo perjudica, no, no pasa a perjudicarlo, pues. Ahora, pues bien, nos vamos a lo bueno, dirán, que como puse aquí, son aplicaciones médicas personalizadas, y en la siguiente diapositiva las explico de una mejor manera. Como primer punto tenemos la reducción de tiempos en cirugía y recuperación. Segundo, menor riesgo de complicación durante cirugía. Tercero, preparación preoperatoria. Y cuarto, posibilita la traslación de una planificación virtual a modelos tangibles. Todo esto lo saqué de un artículo, y lo que voy a posteriormente decir va muy de la mano a lo que leí. En cuanto a la reducción de tiempos en la cirugía y recuperación, va muy de la mano con la preparación preoperatoria, ya que al darse una idea o planificar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, pues obviamente la cirugía tiene que salir mejor. Al tener el modelo tangible, como ya lo mencioné antes, o sea, tocarlo, ya pueden equivocarse las veces que quieran, para que durante la cirugía el tiempo que tarden sea menos, la cirugía salga mejor, obviamente no haya riesgos durante esa cirugía, o si los hay, como siempre, pues sean menores. También cabe mencionar que en este artículo se mencionaba sobre alguna comparación de operación, si no mal recuerdo, creo que de hueso, en el que se comparaban aquellos que no se hacían estos modelos, estos modelos 3D, y aquellos que sí lo hacían. Y para resumirlo, usted lo puede leer, ahí está citado. Nos dice que aquellas personas que accedieron a los modelos 3D tienden a tener un menor sangrado y una mejor recuperación que aquellos que no lo hicieron. Por lo tanto, las impresiones 3D dentro del ámbito de la medicina podría ser, o bueno, es algo pues maravilloso, la verdad, porque
pues se pueden perder vidas por un simple error, y qué mejor que practicarlo antes de hacerlo. Bien, ahora pasamos a las desventajas de las impresiones 3D. Como primer punto, bueno, primero los voy a leer y ya poco a poco los voy a ir desglosando. En total, tenemos como primer punto precisión, segundo costo, tercero eliminación de la mano de obra, cuarto inexistencia de un marco regulatorio específico para la impresión 3D y quinto margen alto de tiempo de espera. Primero, como nos dice, precisión. Bueno, aquí es algo para mí muy variable, porque la verdad en diversas fuentes se contradicen un montón. Creo que tiene más ventajas que desventajas, pero bueno. En precisión lo podemos como juntar con la mano de obra. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ok, un robot nos está quitando nuestro trabajo, pero bueno, si hablamos de precisión, nos quiere decir qué tan exacto sale esa réplica que queremos fabricar, ya sea de un fémur, de una rótula o de cualquier cosa que se imaginen. Nos dice que ciertamente no puede ser tan concreto, tan preciso como lo es en realidad. Pero vámonos a la mano de obra, vámonos a nosotros, los humanos. ¿Podemos crearlo? Quizás sí, pero no nos podemos equivocar. Obviamente sí. Entonces ya iba más como a criterio propio si vas a confiar más en una máquina o en un humano, pero a mi consideración los dos tienen errores, los dos se pueden equivocar, y es cuestión de verificarla, de checarla e identificar si es una buena réplica, si es una buena creación 3D, y pues aceptarla. Ahora nos vamos al costo o coste. Bueno, algunas fuentes mencionan que es muy costoso, otras dicen no, no lo es, no es muy costoso, pero a mi criterio lo único costoso vendrían siendo las máquinas, o sea, las impresoras, porque ya de ahí en fuera los materiales, como ya nos habían mencionado, hay algunos que pueden ser reutilizables. Uno de ellos es el polvo, y creo que nos mencionaron alguna máquina que utiliza polvo, alguna impresora que utiliza polvo. Entonces, pues realmente muy costoso, lo dudo mucho, la verdad. Ahora nos pasamos a lo de la inexistencia de un marco regulatorio específico para la impresión 3D. Según Rubén Pérez Mañanes y diversos autores que hicieron este artículo, nos dicen que no hay algún marco regulatorio que regule todas estas impresiones. Entonces es simplemente eso, o sea que no hay ninguna regla, por así decirlo. Y en cuanto al margen alto de tiempo, o sea de espera, pues nada más es que para mandar a hacer alguna impresión, alguna réplica 3D de algún hueso, lo que sea, anterior o preoperatoria, pues sí es algo tardadito, pero igual es muy variable, yo creo. Yo creo que depende dónde lo manden a hacer, depende si el hospital tiene para hacerlo, y quizás hasta en ese mismo día lo hacen o al otro día. Entonces, yo creo que es muy variable. Buenas tardes, mi nombre es Monse y les voy a presentar las impresoras 3D que contamos hoy en día en México. La primera es llamada Fortus 380. Las impresoras 3D 380 incorporan lo último en la tecnología innovadora, pues ofrece prototipos precisos a partir de diseños CAD. La tecnología FD, más llamada como Fused Deposition Modeling, de esta marca Stratlys, proporciona piezas de prototipos incluidas de las características internas que se pueden utilizar. Gracias a esto, la revolución 3D en el sector de los prototipados, pues hoy en día las empresas pueden
primordialmente acelerar las fases del proceso del desarrollo y comercialización de productos. Las impresoras 3D permiten que los prototipos se conviertan en prototipos aún mucho más rápidos, un proceso que ofrece una mayor eficiencia y organizativa. Bueno, para continuar tenemos la Novogen 3D MMX. Pues con ella los científicos hoy en día pueden desarrollar formas precisas de realizar capas de células de casi cualquier tipo hasta completar una réplica de los patrones tridimensionales diseñados en el ordenador. Es decir, que con esta máquina pues generan células y de una manera más eficiente. De esta manera también podemos conseguir un riñón, hígados o dientes. Hace 2 años esta impresora logró imprimir vasos sanguíneos, las primeras arterias personalizadas con las células de un individuo. Actualmente los tejidos creados pulmonares, masculinos, cardíacos y vasos sanguíneos ya han sido utilizadas gracias a esta máquina. Seguimos con la tercera impresora que se llama Vulcan 2. Esta impresora fue creada por un joven estudiante de la UNAM que diseñó esta impresora que prácticamente reduce pequeñas estructuras porosas similares a los huesos materiales. Este diseño específicamente fue producido para jóvenes estudiantes de medicina. De hecho, la podemos encontrar ya en el mercado, que fue diseñado específicamente pues para producir también edificios resistentes de un solo piso. Si ahora hablamos acerca de lo que prepara el futuro en el ámbito de las impresiones 3D, es algo muy extenso, muy teórico de decir. La impresión 3D fue una revolución completa, como un método de producción. Tradicionalmente la fabricación de productos se basaba en métodos sustractivos, lo que es cortar, tallar o perforar, mientras que la impresión 3D es todo lo contrario. Se forma a medida que se van añadiendo capas y capas y capas, así se va creando los diferentes items, los diferentes productos que se están creando. La aparición de esta tecnología trajo consigo grandes ventajas, entre ellas la rapidez, precisión y la capacidad de producir objetos personalizados, como lo dije anteriormente. Podemos iniciar comentando que el personal médico puede obtener réplicas exactas de los órganos de sus pacientes, uno de los beneficios, y esto les permite anticipar posibles problemas durante la cirugía. De esta forma, los mismos profesionales de la salud pueden reaccionar mejor ante un problema de salud o emergencias médicas y, por supuesto, salvar alguna vida. Además, las impresiones 3D son capaces de crear prótesis accesibles para aquellas personas que han perdido miembros. El uso de instrumentos médicos también está siendo influenciado por esta tecnología, ya que la impresión 3D puede facilitar el diseño de los mismos, convirtiéndolos en instrumentos más versátiles, con mayor precisión y comodidad para los profesionales. Ahora bien, todo lo que comentamos anteriormente son los pequeños usos que se le da a la tecnología, a la impresión 3D, como los residentes, los internos, los profesionales de la salud que ocupen conocer, tocar la anatomía de un órgano simplemente hecho a base de la impresión 3D es de gran ayuda para su conocimiento básico del día a día. Igual, la formación de instrumentos médicos o quirúrgicos es una buena forma de conocerlos ampliamente, porque a veces no se tienen los materiales necesarios o la gran cantidad que a veces se requieren, ¿no? Ok, una de las tecnologías más importantes en las que se está integrando el uso de la impresión 3D es la ingeniería de tejidos. El término se conoce también como bioimpresión 3D, algo muy bueno e interesante de saber, y se basa en el uso de impresoras 3D de alta precisión para fomentar el crecimiento celular en el órgano deseado.
O sea, es simplemente la creación de un nuevo órgano que puede ser utilizado ya sin la necesidad de ocupar de algún donador o en la espera de uno, ¿no? Ok, bueno, estas nuevas tecnologías, lo que es la impresión 3D, adaptándolas al desarrollo de implantes, prótesis, órganos bioimpresos, incluso la impresión de medicamentos en 3D, algo nuevo, es que se puede llegar al medicamento personalizado impreso, utilizado para el tratamiento de la epilepsia. Fue uno de los primeros, lo que abrió la puerta a la fabricación de píldoras personalizadas para cada paciente. Además, uno de los avances de la impresión 3D se halla en la regeneración y creación de tejidos, como se dijo anteriormente, a partir de la impresora, en donde se utilizan biomateriales compatibles con el propio organismo, pues con el objetivo de reducir al mínimo las posibilidades de rechazo. Es lo que dije anteriormente, la, la espera de algún donador, el posible rechazo que se puede tener en el órgano. Con la impresión 3D reducimos esas posibilidades. Ahora bien, es indiscutible que la tecnología 3D permite tratar casos complejos que hasta este momento pues no habían sido considerados como tratables. Además, aumentan la precisión y mejoran los resultados, como lo comenté anteriormente. No obstante, para su buen desarrollo es esencial una buena comunicación médica y técnica. Si bien la impresión 3D será posible que en todos los lugares se implemente esta tecnología, ya que es algo costoso y necesita de una gran preparación por parte del personal, lo que tristemente aquí en México es muy difícil de conseguir. Seamos realistas, aquí en México solamente en las grandes ligas, en los hospitales con buenos recursos, mayores accionistas, eh, bueno, donde hay mayor cantidad de dinero fluyendo, es donde pueden obtener ese tipo de tecnologías. Pero ahora bien, no podamos obtener esa tecnología en alguna clínica, en la 9, en la 2, en la 26, o sea, es algo muy lamentable. Igual no la podríamos obtener tan fácilmente en el Vicente Guerrero, en el Quemado. Es muy difícil, es muy costosa, aparte de la preparación que requiere el personal médico, que debe ser obligatoria para poder usar de manera correcta y funcional este tipo de impresiones. Pero el solo hecho de imaginar que habrá este tipo de centros en lugares, en países primermundistas, pues nos hace pensar en un futuro en el que la tecnología 3D será esencial para el desarrollo de una parte muy importante de la medicina, que con ayuda de, bueno, la preparación, el gobierno y demás cosas que influyen en esto, algún día podrá llegar a un país como México. La historia de la impresión 3D en la medicina es verdaderamente corta, como podemos ver. Bueno, ya para finalizar voy a dar una muy breve conclusión. Bueno, como abordamos en todo el video o bien en toda la exposición, nos dimos cuenta de que las impresoras 3D pues han revolucionado en cierta parte a lo que vendrían siendo, bueno, al menos en el área médica, pues ciertos procedimientos quirúrgicos, como ya mencioné antes también, se pueden llevar a cabo de una mejor manera y evitar ciertas complicaciones. Entonces, a mi parecer, el hecho de que ya se puedan crear prototipos en los que se nos permita practicar, pues, o sea, practicar cierta cirugía, por ejemplo, pues es algo muy bueno, la verdad. O sea, no lo vemos nada más en esas impresiones 3D, sino también nos vamos a los simuladores que mencionamos en clase, que pues la verdad son una muy buena herramienta para pues un futuro médico y quizá un futuro cirujano. Entonces, las impresiones 3D, obviamente hay faltas y así como hay muchísimas ventajas, pero en un futuro se espera
que pues esas se sigan desarrollando y puedan llegar a ser muchísimo más precisas, obviamente más accesibles y también el alcance, porque si bien hay muchísimos hospitales, pero ni siquiera creo que en la mayoría cuentan con ese tipo de tecnología que como vimos no es muy costosa, pero quién sabe por qué no ha tenido tanto alcance. Entonces esperemos tenga más alcance, sea más accesible, más precisa y obviamente se pueda realizar ante cualquier situación quirúrgica, o sea, preoperatoria, para que todo salga de una mejor manera